a grabar esto. Bueno, muchachos, ¿vieron el correo del ITM? Sí, Con profe. con las noticias estas de los exámenes y las cosas. Bueno, no importa, dejemos eso ahí, que ya lo hicimos y la cosa está ahí. Vamos a mirar qué se va a hacer después, porque al fin y al cabo el ITM tiene que proponer cosas para ver qué pasa y no sabemos hasta cuándo va la contingencia. Recuerden que esto apenas comienza, entonces no sabemos para dónde vamos. Entonces vamos a mirar qué decisiones toman después, pero yo creo que es bueno. Antes les quería proponer como algo y es que eh, sería bueno que hiciéramos como unos pequeños formaticos, así como el del examen, muy parecido a eso, para que entremos y resolvamos cosas. Yo les digo qué días o a qué horas entramos, decir que damos 20 o 30 minutos para que se haga, ¿no? 1 hora, 2 horas para que se haga, y ustedes entran un ratico y le gastan un tiempecito a eso, eh, para que vamos practicando las cosas, porque si dejamos que las cosas vayan pasando, si dejamos que las cosas vayan pasando como el ITM quieren que se dejen pasar, a lo último ustedes, pues vamos a tener que volver a repetir el semestre completamente y eso no se trata, de eso no se trata. Listo, entonces vamos a ver qué pasa. Dejemos eso ahí. Yo les voy a mandar su nota, lo que sacaron. Yo todavía no he calificado eso porque es que estaba muy ocupado, pero yo les mando su nota y ustedes ahí, vamos ahí haciendo cuentas y después miramos a ver qué se puede hacer con esas notas. ¿Listo? Sí, profe, porque vamos a tener mucho. No se te entendió nada, todo se te entrecortó, todo. No dijiste nada, en verdad. Listo. Eh, porque se entrecortó la cosa. Bueno, muchachos, entonces yo les dije que con la parte esta de... Listo, pero es que después vamos a tener un montón. Vamos a tener que... Bueno, no importa. Después es mejor que hasta que lo escribas. Listo. Miren, les comentaba la semana pasada que, o sea, que la parte de hacer integrales prácticamente ya terminó. O sea, se supone que ya sabemos integrar. Las cosas que vamos a hacer ahora son aplicar cositas para calcular ciertas integrales que pueden aparecer en ciertos momentos. Listo. Entonces, nosotros en algún momento calculamos por allá integrales que venían desde un punto A hasta un punto B y pues esos puntos que les ponía, pues no tenía ningún problema. Esta era la función f de x, perdón, no tenía ningún problema y cuando nosotros íbamos a calcular el área bajo esa curva, pues lo que calculábamos era la integral desde A hasta B de f de x por dx, listo. Y ahí no teníamos ningún problema. Y casi todos los ejercicios que hicimos, o bueno, y las cosas que cuadramos por ahí, eh, casi siempre el valor de A y el valor de B lo teníamos presente y era muy fácil de hacer. La cosa es que eh, esas áreas no siempre cumplen lo mismo, no siempre va a ser igual. Eh, hay momentos en que las funciones hacen cosas extrañas y no sabemos por qué las hacen y entonces eh, suceden cosas pues que uno no predice. Y entonces, por ejemplo, puede ser que x igual a A sea una asíntota. Esto es una asíntota. Listo. Y que por acá sí haya un límite, por acá puede estar B. Y entonces que a uno le pidan, esperen que esa gráfica la hice mal, esta cosa. Y que a uno le pidan hallar el área bajo la curva de esta cosa, ¿cierto? Desde A hasta allá. La cosa es que esto es una asíntota, o sea que esto sigue por acá hasta infinito, listo. Entonces, si yo fuera a calcular esa área, pues haría lo mismo, calcularía el área desde A hasta B de f de x por dx. Listo. O sea, miren que la integral es igual. La cosa es que si nosotros fuéramos a evaluar en algún momento ese límite, si fuéramos a evaluar en algún momento ese límite, cuando lo evaluemos va a haber una inconsistencia porque se supone que f de x no está definida
en A, en X igual a A. Listo, entonces ahí vamos a tener un problema. Otro posible problema que podemos tener es que en A haya una constante, pero que en B, que en X igual a B, está la asíntota, o sea, que esto sea una asíntota. O sea, que ya el problema no lo tenemos en el límite inferior, sino que podría estar en el límite superior. Y de nuevo, si nosotros vamos a calcular eso, pues lo que pasa es que f de x no está definida en b. Listo, en x igual a b. Listo, y como no está definida ahí, pues entonces es bien difícil de que podamos encontrar ese límite allá. Listo. Entonces, bueno, eso son dos posibilidades. Pero otra posibilidad que podría ocurrir es que la función venga por acá así y se vaya. Y entonces tenemos, digamos que acá sí tenemos el límite, pero la función se va por acá hacia infinito. O sea, no tenemos el límite b. O sea que podríamos tener la integral desde a hasta infinito de f de x por dx. Y ahí pues tendríamos el problema del infinito. Entonces, ¿cuánto da f de x en el infinito? Listo. ¿Y será que no hay puntos como estos en algún punto por acá? Pues no sabemos. Y lo mismo podría pasar si en vez eh, de el límite inferior ser un valor, es el límite inferior el que es desde menos infinito hasta b por f de x por dx. O sea, en el infinito no sabemos qué pasa. Entonces, están estas cuatro posibilidades que les acabé de pintar. Esas cuatro posibilidades son cosas que pueden suceder cuando yo esté calculando integrales. Y entonces, pues para eso, pues hay unos métodos para poderlas calcular. Y ese tipo de integrales se llaman integrales impropias. Listo. Eh, Ahora ya pinté una que no tenía que pintar. Listo. Entonces, ese es el nombre, por eso se llaman así, integrales impropias. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver qué es una integral impropia. Entonces, miren que es lo mismo que les estaba diciendo. Tenemos que calcular la integral de f de a hasta b de f de x por dx. Pero entonces hay dos tipos de integrales impropias. Una es que los límites tiendan a infinito. Unas que esos límites tiendan a infinito, con valores de a y de b, y esto teniendo infinito. Y la otra es que haya alguna discontinuidad, que era las asíntotas que les estaba pintando en alguno de los valores que esté por ahí. O sea, quiere decir que en alguno de esos puntos no va a estar definida la función. ¿Listo? Entonces, como no va a estar definida, entonces hay que pegar un brinco, y entonces ese brinco, ¿qué significa con todo lo que estamos haciendo? ¿Estamos con eso o hay alguna duda hasta ahí? Pues ni siquiera hemos empezado, pero no sé si más o menos entendieron esa pequeña introducción de lo que les quiero decir con eso. Sí, estamos. Bueno, entonces, como tenemos que hacer eso, entonces yo decreté mis integrales. Esos pues las llaman de varias clases. Las llaman de clase 1. Yo la llamé del tipo 1. Ese día no estaba con la palabra clase en mi boca, pero entonces las de clase 1 son integrales que van a ir al infinito. Entonces son integrales más o menos como las que nos pintan ese gráfico, como la que está ahí, que el límite simplemente es desde 0 hasta infinito. Y acá lo que están diciendo es que, miren que ella parece como que se fuera a 0, pero ya no se fue a 0. Esa integral sigue hacia infinito. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Pues entonces ustedes dirán, bueno, pero si eso sigue creciendo, entonces yo para qué voy a evaluar eso por allá sabiendo que yo ya sé que le va a sumar valores muy pequeños. Cuidado, que por más pequeño que sea lo que usted le agregue, puede ser que eso nunca deje de crecer. Y como nunca deja de crecer,
pues entonces no podríamos calcular esa área porque es como si usted tuviera un tanque donde le echa agua y nunca se va a llenar. Entonces, más o menos eso es lo que sucede con esto. Entonces, eso tiende hasta infinito, entonces hay que mirar qué es lo que pasa con eso. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular esa integral, como nosotros no sabemos qué va a pasar en el infinito con esta función, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar un límite. Vamos a cambiar el valor del infinito, lo vamos a cambiar. Esto lo vamos a cambiar por el límite. Por ese límite que está ahí. Por el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde a hasta n. Entonces miren que yo estoy cambiando ese infinito que tenía ya, ahora lo voy a poner como un límite, como una función que tiende a n de la integral desde a hasta n. Esperen que por acá coloqué. Ese era, sino que es que parecía un infinito. Esta era una A. Listo. ¿De quién? De la función f de x. Eso es lo que se va a hacer. O sea que se va a hacer lo mismo, sino que hay que tomar ese límite. Ustedes dirán, ¿y para qué tienen que tomar ese límite? Es que la función que voy a tomar al final no va a ser una función que se va a evaluar en un punto, sino que va a ser una función que va a ir tendiendo a ese punto. Y entonces tenemos que tener cuidado porque puede ser que la evaluemos en el infinito y en el infinito cuánto vale algo, pues no sabemos, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que decir que tiende allá y estamos calculando un límite, como los límites del infinito que ustedes calculaban en cálculo diferencial, que yo sé que ustedes se acuerdan de todo eso. ¿Cierto que sí? Que ustedes se acuerdan de eso. Algo. Más o menos, más o menos. Así. Bueno, entonces eso es lo que se hace. O podría suceder por el otro lado, ¿cierto? En vez de ir desde A hasta infinito, pues viene desde menos infinito, mírenlo acá, desde menos infinito hasta B. Y lo que hacemos, en vez de cambiar el límite superior, pues cambiamos desde el límite inferior. Listo, entonces miren que esto lo estamos cambiando por esta cosita que está acá. Y en todo caso, pues lo que estamos calculando es más o menos esa cosa que está ahí. Estamos con eso. O sea, que eso es lo que vamos a hacer. La cosa es que, listo, nosotros calculamos eso y qué. Entonces eso siempre nos va a dar un valor. No, por lo que les decía ahorita. O sea, yo puedo empezar, yo puedo tomar una función y que esta función venga acá así y se va y se va y se va. Miren que ahí donde la estoy tomando, para mí esa cosa no tiende a cero. O esa cosa me va a seguir sumando lo suficiente para poder uno nunca parar, listo. Entonces, cuando el límite, cuando n tiende a lo que sea acá, de una función, voy a llamarla más bien g, voy a cambiar ese valorcito acá, voy a llamarla más bien g, una función g de x, le existe un valorcito por acá L cualquiera, un límite, pues, una cosa donde yo puedo encontrar que esto sea menor que infinito, o sea, que esto sea finito. Entonces decimos que el límite converge. Listo. Y si no existe, ¿no existe quién? El L. O sea que eso va, por más que le evaluemos, eso nos va a dar infinito. Pues entonces decimos que diverge. Listo. Entonces, si podemos encontrar un valorcito, un entero, que nos satisfaga eso, un entero no, un real, que nos satisfaga eso, pues decimos que el límite existe y estamos hechos. Listo, ahí estamos hechos. Con esta cosa estamos hechos. Pero si no podemos hallar ese valor, o sea que cuando evaluemos esa cosa nos va a dar infinito, pues entonces eso simplemente diverge. Y diverge es, o sea, cuando nosotros hablamos de convergencia es llegar. Recuerden que muchas veces la gente está hablando y dice, no, para que eso converja, o sea, para que eso finalice, para que llegue a algún lado, ¿cierto?
Para que algo converja tiene que llegar a algún lado, pero si algo no converge, pues su antónimo va a ser diverger. Y ese diverger lo que significa es que nunca para, que siempre va a seguir creciendo. ¿Listo? Entonces, esos son los términos que se utilizan para esto. Y eso es más o menos lo que dice acá. Si estos límites existen, o sea, que existan quiere decir que puedo encontrar ese valor y además son finitos, lo que les decía ya del L, decimos que tal integral, que la integral impropia es convergente. Ese es el término fuerte ahí, que es convergente si encontramos un tope. Y si no, si lo contrario, pues entonces decimos que esa cosa es divergente. ¿Listo? Entonces, si podemos encontrar el límite, es convergente. Si no lo podemos encontrar, esa cosa es divergente y entonces se va para el carajo. Listo. La cosa es que, bueno, ahí yo no les pinté otra situación. Yo puedo tener una integral que vaya desde menos infinito hasta infinito de f de x. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, ¿qué? ¿Tomamos dos límites? No. Lo primero que hay que hacer es partir la integral. Se toma desde menos infinito hasta un valor a. Ah, entonces que llegó Adelaide y dijo, no, es que yo voy a tomar que a sea igual a 0. Sí. Pero llegó Adriana y ella dijo, no, es que yo voy a tomar el valor que sea 1. ¿Cierto? O sea, que cada uno puede tomar el valor que quiera ahí. Listo. Cualquier valor. ¿De quién? De f de x. Aquí me faltó el de x por dx. Y acá por dx. Y le voy a sumar ¿quién? Le voy a sumar la integral ¿desde dónde? Pues como paré en a, pues tengo que empezar acá en a. ¿Cierto? ¿De quién? De f de x. Perdón, hasta infinito de f de x por dx. Y entonces miren que esta simplemente es de la primera clase, ¿cierto? De la segunda clase, perdón. Y esta es de la primera clase. O sea que tengo que hacer dos límites. O sea que si yo voy a hacer esto, tengo que hacer el límite cuando n1 tiende a infinito, a menos infinito. Miren que están teniendo hasta diferentes partes. A menos infinito, ¿de quién? De n1 hasta a de f de x por dx, más el límite cuando n2 tiende a infinito de a hasta n2 de f de x por dx. ¿Listo? Entonces yo siempre voy a poder hacer esas cosas. ¿Listo? Y entonces simplemente se calcula esta parte y esta parte. Bueno, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? Vamos a ver, por acá lo debe decir. Ah, es que miren, yo me le estoy adelantando acá las cosas. Acá escribí mal esto. Acá esta cosa quedó mal escrita. Listo, esta cosa hay que cambiarla. Aquí tuve que haber escrito lo de la integral para las dos. Esta cosa está mal escrita. Listo, para que sepamos eso. Esta cosa está mal escrita. Esto se escribe como está allá arriba. Entonces, si tenemos eso, pues puede suceder que esa integral converja o diverja de acuerdo a varias cosas, pero la cosa es que ahí aparece algo nuevo. ¿Qué es lo que aparece nuevo? Ah, que es que yo calculo el límite cuando x tiende a de una función f de x. Pero también voy a calcular el límite cuando x tiende a b de una función g de x. ¿Listo? Bueno, o de la misma función para que no cambiemos esta cosa. ¿Listo? Aunque las dos funciones son diferentes. De f de x. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasaría si yo en una suma, piénsenlo, que es algo bien lógico, si yo en una suma tengo que esta cosa, que esta de acá, esperen yo, que esta, que esta de acá converja, y que esta de acá diverja. ¿Qué pasaría si este converge y este diverge? ¿Ustedes qué creen? Y yo la estoy sumando. ¿Ustedes qué creen que puede El total pasar? diverge. El total diverge, claro. El total tendría que diverger porque
Si una diverge y la otra, bueno, una se está estacionando, pero la otra le está sumando y la otra le está sumando y le está sumando y le está sumando, pues entonces esa cosa tiene que diverger. ¿Listo? ¿Cuál sería la única forma de que una suma converja? ¿Cuál sería la única forma en que, Que las dos converjan. que las dos Que converjan? ambos sean convergentes, no. Sí, esa sería. Y mírenlo, acá lo dice. Ambas integrales son convergentes, ¿cierto? Para que esa cosa exista o para que la integral converja, entonces si para algún número real C, o sea, el C era la integral esa que estoy tomando allá, se cumple que las dos integrales convergen, entonces la integral completa, miren lo que acá lo dice, entonces la integral completa converge. En otro caso, ¿cuál es el otro caso? O que las dos diverjan, o que la primera converge y la segunda diverja, o que la primera diverge y la segunda converja, ¿cierto? O sea, el único caso, para que lo tengamos así, en el que converge, tiene que ser que las dos converjan. Si uno diverge entre ellos, ya diverge toda la expresión. ¿Listo? Entonces, además, pues hay un teorema que se llama, o una prueba de comparación. Esto lo vamos a ver un poquitico más adelante con más fuerza, eh, pero uno como que podría comparar cosas. Si yo tengo una función f de x y tengo una función g de x, ¿cierto? Las dos son funciones continuas en el intervalo AB. Cuando me refiero a funciones continuas, si no se acuerdan de eso, recuerden que nosotros casi siempre hemos trabajado con funciones continuas. Hoy es donde estamos hablando de discontinuidades, estamos hablando de cosas donde no va a haber un valor donde pare. Pues entonces lo que me están diciendo es que yo tengo una función que viene por acá y tengo otra función que viene por acá, así, por decir. Y la cosa es que no van a ver, o sea, en ese intervalo que estoy pintando ahí, en ese intervalo que estoy pintando ahí, por ejemplo, con la función de arriba, no va a pasar, por ejemplo, esto. ¿Listo? Ahí hay una discontinuidad. La función, digamos que esa sea f de x, acá en este caso, f de x se partió. Es una función por tramos, y esa función por tramos es discontinua en este valor. O sea, que eso es lo que me están diciendo ahí, que ya tiene que ser continua en todo el intervalo. Si no es continua, entonces no se podría aplicar lo que vamos a decir. Y la otra también tendría que ser continua. Entonces nosotros la pintamos por acá, continua. ¿Listo? Entonces aquí está g de x. Esta es continua y esta es continua. Listo. Entonces, además, nos están diciendo, que vamos a suponer que siempre en el intervalo desde a hasta infinito, la función g de x va a ser menor que la función f de x. O sea, ¿qué no puede suceder? ¿Qué no puede pasar ahí? No puede pasar que yo tenga por decir esto, miren, yo tengo por acá la función, por acá viene f de x está acá, y g de x venía por acá, está por debajo de ella, hace esto y se devuelve. ¿Listo? Eso no puede pasar. Esto no puede pasar. Acá no pasa que g de x siempre es menor que f de x. ¿Listo? Porque hay un puntico, este puntico de acá, o ese punto no, ese intervalito chiquitico ahí, él no fue menor que ella. Tiene que ser siempre menor. O sea, que tiene que suceder lo que está pasando acá. Listo, vamos a suponer que eso pasa. O sea que nosotros prácticamente tendríamos que chequear todas esas cosas. Nosotros tendríamos que llegar y mirar y decir, esto sucede. Sí, esas cosas habría que chequearlas a ver si pasa. Eso pasa con el teorema de comparación. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y uno cómo hace eso? Pues hay formas de hacerlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estábamos diciendo cuál es la función que está por encima y por debajo? Nosotros lo chequeamos para un solo punto, pero era porque ahí le estamos haciendo trampa al sistema en cierto sentido, porque ahí nosotros nada más estamos viendo que, que en cierta parte es mayor que la otra. ¿Se acuerdan cuando decíamos que una función estaba por encima de la otra? Nosotros ahí le hacíamos trampa, porque claro, al fin y al cabo lo que estábamos calculando eran esas áreas y no podía suceder que si yo tengo por acá, cuando estábamos recuerden que de lo que les estoy hablando es de esto, cuando teníamos esto, que nosotros hacíamos el f de x
y el g de x por acá, y que aquí nosotros encontramos este valor de A y este valor de B. Y nosotros decíamos, no, tome cualquier valor y lo evalúan las dos, y el que sea mayor, esa es la mayor. Es porque nosotros sabemos que entre ellas no va a haber ningún otro choque. Porque donde hubiera otro choque, o sea, donde pasara esto, donde esto hiciera, por ejemplo, así, y yo encontré que esto es A y que esto es B, pues ahí no lo podría decir. Yo ya es porque sé que entre ellas no hay ningún otro choque. Ellas dos no se vuelven a encontrar desde A hasta B, son las únicas dos partes. Pero nosotros no sabemos si esas cosas pasaban más adelante. Pero la cosa es que como nosotros estábamos resolviendo, nosotros igualamos las funciones y nos dimos cuenta que las únicas intersecciones que tenían eran esas, pues entonces este punto C no puede aparecer. ¿Listo? Entonces, por eso era que lo hacíamos, pero nosotros ahí hacíamos trampa, ahí hacíamos trampa. O sea, que esa cosa nosotros tendríamos que aprenderla a identificar. Yo no les voy a pedir que hagan eso, muchachos, pero sepan que esas cosas podrían suceder, ¿cierto? Eh, muchos de ustedes, yo sé que no todos, porque ya hay algunos que se van a graduar, pero muchos de ustedes, cuando estén avanzados un poquitico más en la ingeniería, van a ver un curso que se llama métodos numéricos. Y en métodos numéricos estudian mucho ese tipo de cosas que pasan con las funciones. Métodos numéricos son de verdad las matemáticas que uno debería aprender, porque al fin y al cabo lo que se hace allá es que aprenden a integrar, pero con números, o sea, se aprende a hacer ese proceso de Riemann y los procesos de otras cosas para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, se tiene que cumplir el supuesto que está en amarillo. Después de que estemos en ese supuesto que está en amarillo, eh, y nosotros tenemos, miren pues lo que vamos a suponer. Si en la primera condición decimos que si f de x es convergente, entonces ¿ustedes qué podrían decir de g de x, muchachos? Pues que g de x también es convergente, porque como f de x siempre está por encima de g de x, y nosotros podemos decir que f de x es convergente, entonces g de x tiene que ser convergente, porque si yo puedo encontrar un tope para la g de x, pues puedo encontrar un tope para la f de x, puedo encontrar un tope para la que está más abajo. ¿Me entienden eso o no? Si yo encuentro, si yo encuentro un tope para la que está arriba, si yo encuentro un tope para la que está arriba, pues para la de abajo tiene que haber. No podría ser que si encuentro un tope para la de arriba y ella siempre es mayor que la de abajo no tenga tope. Si una tiene tope, la otra también tiene tope. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? ¿Entendieron esa o no? Entonces esa es la primera. Pero después entonces viene que g de x es divergente, o sea, que la de abajo, la que está abajo, o sea, g de x es divergente. Yo puedo decir que g de x es divergente. Y entonces, ¿qué va a pasar con f de x? Aquí me faltó cambiarla. Pero estoy tratando de hacer las cosas bien, muchachos, de escribir las noticas, pero es que me equivoco. Eh, entonces, el f de x tiene que ser divergente también. Si la de abajo es divergente, entonces como la de arriba la va a contener si la de abajo ya se nos disparó, ¿cierto? No puede ser que yo tenga la de abajo divergente y la de arriba convergente. No se puede. Listo. O es una o es la otra. Y hay otro teorema que es un teorema bastante importante y que se llama el teorema de la convergencia absoluta. Y tiene que ver con que esa función f de x puede ser negativa, y si esa función f de x puede ser negativa, pues entonces yo no la voy a calcular negativamente, sino que la voy a poner el valor absoluto, y entonces al ponerle el valor absoluto, si yo encuentro que ella es convergente, pues entonces la función f de x, así tenga el valor negativo, también es convergente. ¿Listo? Esa es una cosa bien tesa. O sea, yo tengo una función que es negativa. Pues yo simplemente, o sea, cuando estoy viendo que es negativa, no crean que eso uno lo pone porque sí. Digamos que una función viene por acá. Listo. Yo estoy calculando esa función, pero no, yo no quiero calcular esa. Yo quiero calcular su valor absoluto. O sea, quiero calcular esta. Listo. Entonces, si yo calculo esta y esta es convergente, pues entonces la de abajo también es convergente. Listo. Para las dos puedo encontrar un límite. Listo. Esa es la cosa que se está diciendo ahí. Entonces, esa cosa es bien importante. Nosotros casi no la vamos a utilizar, pero porque nosotros no vamos a estar buscando otras funciones pues, que satisfagan cosas, pero si lo pudiéramos hacer, pues sería espectacular. Listo, pero no vamos a buscar mucho ese tipo de funciones. Entonces,
Ahí está, pues esa pruebita. Bueno, entonces de vez en cuando conviene hacer comparaciones con integrales impropias de la forma. Entonces miren la que hay acá. Después vamos a ver, cuando estemos viendo series, que esta integral acá, la que nos está apareciendo acá, allá también va a ser muy fuerte, pero como sumatoria. Listo. Estoy hablando de la integral desde 1 hasta infinito de la función 1 sobre x a la p con esto por dx, donde p es un valor mayor que 0. De eso estoy hablando. O sea, estoy tomando la función 1 sobre x a la p. Y esa función, lo que pasa es que casi siempre es convergente. Tiene ciertas condiciones para converger. Esta cosa, yo tomo el lápiz que es. Esta cosa, es que le estaba haciendo el camino al lápiz rojo. Si P es mayor que 1, converge. Listo. Si P es menor que 1, diverge. Listo. Y si P es igual a 1, ella diverge también. O sea que, bueno, y diverge porque miren que acá la estamos haciendo. Lo que nos va a quedar es el límite cuando x, bueno, yo evalúo este límite, entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de 1. Listo, recuerden que se evalúa primero la de arriba y luego la de abajo. Ahí estoy aplicando la parte de la integral. Y después, entonces, esta cosa se va a ir a 0, logaritmo natural o logaritmo natural de 1 siempre es 0. Como logaritmo natural de 1 siempre es 0, pues entonces lo único que nos va a quedar acá va a ser el logaritmo natural. Perdón. Yo cambio de color para que no se vea ahí tan mal. El límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n. ¿Y eso cuánto va a ser? Pues eso va a tender a infinito. O sea que esto es diferente de L, y como es diferente de L tiende a infinito, por lo tanto esa integral diverge. Listo. Para cualquier valor diferente de eso, o sea, cuando el P sea mayor que 1, va a converger, y cuando P sea menor que 1, va a diverger. No sé si eso será una de las integrales que viene ahí abajo. Sí, mira que sí. Vamos a hacer esa. Entonces, ¿cómo es la cosa? Miren. ¿Alguna pregunta, duda, queja hasta ahí? No. Pero es que... No, profe. No. Ok, No, es profe. que o están viendo las noticias. No. ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo Las ahí cualquier dudas programa salen que... Las dudas salen cuando uno está haciendo Todos viendo ahí cosas? todos estéreo. Vos sí te lo estás viendo. Profe, no mentiras, que no, yo no. Ok, usted está ahí acariciando el gato. Usted es la del gato, ¿cierto? Sí, profe, que no me lo maten, por favor. Está ahí con el gato y viendo tu voz estéreo. Ok. Bueno, entonces voy a calcular la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la 3 por dx. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar el límite. No se les olvide esto. Esto hay que hacerlo. Si no lo hacen, ya saben qué es lo que pasa con Gabriel. Le rebaja punticos. Listo. Entonces, ¿de quién? El límite cuando n tiende a infinito, ¿de 1 hasta dónde? Hasta n, ¿de quién? De 1 sobre x a la 3 por dx. Muchachos, la integral, estas integrales de acá, como nosotros ya sabemos integrar, pues la integral no nos importa, porque la integral se supone que la tenemos que saber hacer. ¿Listo? O sea, no es que no nos importe, pues que no la tengamos que hacer, la tenemos que saber hacer, pero esta integral es fácil. O sea, esa integral es lo mismo que tener al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral desde 1 hasta n de x a la menos 3 por dx, ¿cierto? Y entonces esto nos va a quedar igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? ¿De quién? De x a la menos 2
sobre menos 2. Y todo esto evaluado desde 1 hasta n. Vamos a escribirlo mejor. Esto es lo mismo que tener al límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 sobre 2 por x a la 2. Y todo esto evaluado desde 1 hasta n. ¿Listo? O sea, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 sobre 2 por x. No, por x no. Voy a evaluar en el valor, en el límite de arriba. Estoy hablando de los límites de la integral. De n al cuadrado menos 1 sobre 2 por 1 al cuadrado, pues. Esto sería así. Listo. Y entonces eso nos va a quedar como límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 sobre 2n al cuadrado más un medio, ¿o no? Ese más sale del menos por menos que está acá. Menos por menos nos da más y entonces por eso nos queda más un medio. ¿Listo? Entonces ahora sí, miren que ahí ya acabamos de evaluar la integral, ya la integral no está. Y esta cosa, todo depende de n. Y como todo depende de n, pues entonces yo tengo que evaluar en n. ¿Qué pasa en n? Una pregunta. Dime. Aquí espera yo, Eso. Ya aprendiste a señalar, Brian. pues, espere, aquí, como la vuelta ahí, que ahí me perdí. Ya. Cuando usted Ahí, pasó de... ahí, Sí, claro. ahí. Bueno, yo lo que tengo es menos, espérate, tengo x a la menos 2. Espérate, yo le pongo, es que esta cosa se me movió ahorita. X a la menos 2 sobre menos 2, listo. El menos 2 yo lo puedo sacar de ahí y entonces esto me va a quedar x a la menos 2 sobre 2, listo. O sea, el menos 2, este menos que está acá, este menos que yo estoy considerando acá, o el que estoy considerando acá, es porque yo puedo sacar ese menos de ahí. Porque hay una propiedad por allá de las fracciones que dice que yo tengo menos a sobre b, eso es lo mismo que tener a sobre menos b, y eso es lo mismo que tener a menos a sobre b. O sea, esas tres cosas son iguales. Entonces, yo prefiero dejarlo, el signo menos afuera, del número fraccionario, del número racional a sobre b, o de la fracción a sobre b. Listo, entonces yo puedo sacar el menos de allá. Eso es una de las cosas que hay que hacer ahí, Brian. Listo. La otra propiedad es que apliqué dos propiedades ahí. Y la otra propiedad que apliqué es que recuerda que yo siempre que tenga un valor negativo en un exponente, yo puedo ponerlo en el denominador, o si él está en el denominador, lo puedo subir en el numerador y cambiarle el signo al exponente. Entonces, eso fue lo que hice ahí. Ya, sí, pero muchas Listo. gracias. Entonces, esas fueron las dos cosas que hice ahí. Entonces, por eso me quedó lo que me quedó ahí. ¿Estamos con Listo. eso? Bueno, Ok, muchas listo. gracias. Bueno, ok. Listo, entonces voy a evaluar el límite. Entonces, cuando yo voy a evaluar el límite, recuerden que ya ahí es donde el límite desaparece. No se les olvide. Miren que yo nunca lo desaparecí. Yo lo puse acá y lo volví, lo puse acá y lo volví, lo puse acá. Como el profesor de diferencial les explicaba, no lo vayan a quitar, no lo vayan a quitar hasta lo último. ¿Listo? Hasta lo último, ya hasta cuando lo vayan a evaluar. Entonces yo lo voy a evaluar ahora. Y como lo voy a evaluar, entonces esto me va a quedar igual. ¿A quién? Eso me queda igual a quién. Entonces, esta cosa que les voy a señalar, todo esto, tiende a que cuando yo evalúo eso a infinito. 0. ¿Eso tiende a cero o no? ¿O qué dicen? ¿O alguien no entiende esa cosa? De por qué eso Sí, tiende a tiende a cero. cero. Tiende a cero, claro, porque yo tengo un pedazo de pizza y lo tengo que partir para una persona, pues a esa persona le toca un pedazo de pizza, pero si le toca a dos personas, pues le toca de a medio pedazo de pizza cada uno, pero si hay tres personas, les toca de a un tercio de pedazo de pizza, ¿cierto? Y entre más personas haya,
menos del pedazo de pizza nos toca, ¿cierto? Entonces, si eso tiende a infinito, imagínate qué pedacito de pizza el que nos va a tocar. No lo alcanzo uno ni a oler, ¿cierto? Entonces, esta cosa tiende a cero. Y como esa cosa tiende a cero, pues entonces este límite nos da un medio. Como nos da un medio, entonces miren que encontré un L, esto es igual a un L, que es menor que infinito, ¿o no? O sea, que es real, o sea, que es finito. Y como es finito, pues entonces eso Converge. converge. Listo. Y esa sería la respuesta. Entonces, la pregunta va a ser más, no tanto de calcule la integral, la pregunta va a ser más, determínese la integral tan, converge o diverge. Y listo, y eso sería la cosa. ¿Estamos con eso o no? Sí. Pero Sí, entonces, profe. entonces miren, yo lo que les estoy diciendo acá es, yo ya arriba les di una cosa. Miren que yo prácticamente ni tenía que hacer esa integral. Porque miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Lo que dice acá es que si yo tengo la integral desde 1 hasta infinito, puede ser desde 2 hasta infinito, desde 5 hasta infinito, cualquier valor mayor que 1 hasta infinito, de 1 sobre x a la p. Si p es mayor que 1, entonces eso converge. Listo, eso es lo que estoy diciendo ahí, que si p es mayor que 1, eso converge. ¿Y cómo era p acá, en esta integral? ¿Cómo era p? ¿Cómo era p? Mírenlo, acá está. P era igual a 3. Y 3 es mayor que 1. O sea que esa integral tenía que converger. Miren que tanto el valor ese que yo encontré, prácticamente es el que me determina que converge. Pero yo ya lo sabía que ella iba a converger. Porque yo ya le había dicho allá arriba que esa integral converge para cualquier valor de P mayor que 1. ¿Listo? Entonces, si P es mayor que 1, esa integral converge. Miren que acá está el caso opuesto. ¿Qué pasaría? Bueno, ya sabemos que la de 1, acá hicimos, la primera que hicimos fue la de cuando x era igual a 1. Y ahora vamos a hacer una de cuando el p sea menor que 1. Este es el caso. Mírenlo, por ejemplo, acá tenemos a 1 sobre la raíz cuarta de x, que es lo mismo que 1 sobre x a la 1 cuarto. Y 1 cuarto es menor que 1. O sea que esta integral ahí diverge. Yo ya sé que diverge. O sea, a Gabriel no se le va a ocurrir ponerles eso, porque ya Gabriel sabe que ustedes saben que eso diverge. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque usted sino que diga eso. Es que por la propiedad de la integral de tan, como esto es menor que esto, entonces eso diverge. Y yo no la tengo que calcular, pero vamos a hacerla, listo. Entonces yo voy a calcular la integral desde 1 hasta infinito. ¿De quién? De 1. ¿Cómo? ¿Quién estás peleando? ¿Quién está peleando por allá? ¿Un medio también es menor que 1? Sí, claro, un medio también es menor que 1. Yo no he hecho la de un medio. Listo. Bueno, yo no sé quién estaba peleando por allá, pero se sentía que estaba enojada. El límite cuando n tiende a infinito de la integral de quién? De 1 hasta n, ¿de quién? De 1 sobre, pongámoslo así, de x a la 1 cuarto por dx. Listo. Ahí está. Esa es el límite o esa es la integral que tenemos que calcular. No se les olvide que para calcular este tipo de integrales tenemos que poner esto de esta forma. Esta vaina, ¿quién la movió? Listo, tenemos que poner esto de esta forma. ¿Estamos con eso o no? Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? Pues lo que sigue es que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral desde dónde hasta dónde, desde 1 hasta n de x a la menos 1 cuarto por dx. A la menos 1 cuarto. A la menos 1 cuarto. ¿Por qué? Porque Brian, porque esa sube y como está subiendo, entonces está pasando de ser positiva a ser negativa. Listo, cambia el signo del exponente. Entonces, ¿esto es igual a quién? Al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral. No, hagamos la integral de una vez.
¿a qué es igual esa integral? Pues la integral va a ser a sumarle a eso 1, y si le sumamos a menos un cuarto 1, eso queda igual a 3 cuartos sobre 3 cuartos. Y queda positivo, ¿cierto? Y esto de 1 a n. Listo. Pero esto es lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 4 tercios de x a la 3 cuartos. Dejémoslo así, evaluado desde 1 hasta n. Entonces voy a evaluar. Entonces cuando evalúo, esto me va a quedar igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 4 tercios de n a la 3 cuartos menos 4 tercios. Por 1. 1 a la 3 cuartos es 1. Listo. Entonces, ahí está. Eso es lo que nos queda. O sea, esta es la cosa que voy a evaluar. Esta es la cosa que voy a evaluar. Esto. Con el límite. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Y ahí ya prácticamente uno ve que eso va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque miren que nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. Ya evaluemos No, ya esa hizo vaina. gratis. Evaluemos esa vaina de una vez. Cuando yo evalúo al n, a esto en el infinito, eso nos va a dar infinito a la 3, que nos da más infinito que el infinito que ya teníamos, y le vamos a sacar la raíz cuarta, eso va a seguir siendo infinito, ¿cierto? Entonces esta cosa que está acá, tiende a infinito. Y si le va a restar 4 tercios, pues eso sigue siendo infinito. O sea que esta cosa tiende a infinito y por lo tanto esto diverge. Listo. Pero miren que yo ya lo había dicho, esto es divergente. Esa cosa es divergente. Listo. Entonces ahí está. Miren que prácticamente es una aplicación de la integral porque lo único que yo estoy haciendo es que al final estoy calculando un límite. Pero todas las otras cosas nosotros ya las sabíamos hacer, lo de la integral nosotros ya las sabemos hacer, sino que es que le estamos añadiendo una operación extra, una operación que está ahí de más. Entonces eso es lo único que está apareciendo acá de nuevo. De resto, todas las otras cosas nosotros ya las sabíamos hacer. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, duda, queja, cualquier cosa? Amenazas no, porque si yo no salgo ni siquiera de mi casa, ¿qué me van a amenazar? Cuando mandan los regalos? Ya es hora de que me empiecen a mandar regalos. Activemos el correo de este país. Bueno, y no que mande la dirección, empezar a mandarlo. Ahí me mandan son los de la moto. ¿Cómo es que es? A ver qué dice Lina. Eso Lina también es dice un que sí, regalo, profe. sí, diverge, es menor que 1. Lina, es que allá arriba dijimos que si la función no llegaba a ningún L, si nosotros no podíamos encontrar un L que nos satisfaga esa cosa, pues entonces la función es divergente. Siempre que eso pase, la función va a ser divergente. Estamos. O sea, como no pude encontrar el L, no pude encontrar un valor diferente de infinito que me dé la cosa, entonces eso quiere decir que eso se explotó, o sea, que esa cosa sigue creciendo y sigue creciendo sin parar. Eso es lo que me está diciendo, con lo que diverge, cuando se dice que algo diverge, es porque eso nunca va a parar, nunca, nunca va a parar, o sea, siempre va a seguir creciendo. Y como siempre va a seguir creciendo, pues la cosa es fuerte. Lo que estamos esperando es que este virus que anda por ahí, este enemigo chiquitico que anda por ahí jodiendo, sea convergente, ¿sí o no? Que converja. Y por eso es que estamos encerrados, ¿no? Porque lo que queremos es que converja, no que diverja, que no se vaya, que no se explote, como lo que pasó en Estados Unidos. Miren que cuando diverge empieza a crecer demasiado rápido. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, si nosotros fuéramos a calcular el área, por ejemplo, del crecimiento de la función en Estados Unidos, puede ser que ella sea infinita en este momento, aunque estamos hablando de un caso finito, listo, pero puede ser que eso sea infinito en este momento como es el crecimiento allá. Pero si uno le pusiera algo para que volviese a bajar, miren que ya va a tender a cero y va a tener un límite superior. Si en algún momento llega a cero en alguna parte, pues entonces no va a seguir creciendo y como no va a seguir creciendo, pues entonces ya va a tener un límite superior. En este momento no tiene límite, en este momento es como si se fuera a disparar. Que si yo fuera a calcular un área bajo esa cosa,
la cosa está jodida. Está brava la cosa. Listo. Por todo lo que está pasando. Ok, entonces miren que uno puede determinar que eso converge o diverge nada más que calculando la integral y evaluando el límite. Yo sé, muchachos, que muchos no se acuerdan de cómo hacer este tipo de límites. Pues hagamos un recorderis de algo de cálculo integral. Y es lo siguiente, miren. Pues lo acabamos de ver. Si yo tengo una función, yo voy a calcular un límite. El límite cuando n... ¿Esto por qué se me desconfiguró, Néstor? Esperen que es que está escribiendo todo suavecito y no me gusta. Ahora sí. El límite cuando n tiende a infinito de una función que sea así. Cualquier cosa por acá o n a la acá, cualquier cosa así. Esto siempre va a infinito. ¿Listo? O sea, que si yo tengo la función que sea de esta forma y esto acá con valor, cualquier valor de k, ¿cómo va a ser? Esto va a tender a 0. Entonces, esta tiende a infinito y esta va a tender a 0. Cuando estoy multiplicando o cuando está multiplicando la n, va a tender a infinito y cuando está dividiendo, pues va a ser 0. ¿Listo? Pero bueno, y nada más hay esos dos casos, no. Pueden haber casos así. El límite cuando n, pues es que estos dos casos eran por las dos ecuaciones que nos quedaron arriba. Pero puede suceder también, muchachos, que el límite cuando n tiende a infinito sea de una función así, de n a la, pongámosle a la 5 más cualquier cosa por acá sobre un n, va a ponerlo más pequeño, vamos a ponerle acá 3n a la 3 más cualquier cosa por acá. Miren, que acá esta cosa y esta cosa son n, ¿cierto? La cosa es que ¿cuál n va a crecer más rápido? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál crece más rápido? ¿La n de arriba o la n de abajo? Si estuviéramos Ahí hablando de abajo. algo. No. Empieza a Ahí tomar arriba, números profe. empieza a tomar números positivos y empieza 1. Las dos van a dar 1 en el 1, ¿cierto? Pero dale a la otra, 2. 2 a la 5 te da 32 y 2 a la 3 te da 8. ¿Cierto? No, eso, por más que tenga ese 3 multiplicándolo, no. Esa cosa va a crecer más fuerte arriba. Entonces, como arriba va a tender más, va a crecer más rápido, entonces esto va a tender otra vez al infinito. ¿Listo? Ahora, si yo tuviera el límite, cuando n tiende a infinito, va a poner acá un 2, por acá va a poner n a la 3 más y por acá va a poner 3n a la 3 más cualquier cosa ahí, o sea, lo que sea. Pero yo lo que estoy diciendo es que este sea como lo que predomina, ¿listo? Si ustedes se acuerdan de cómo ustedes hacían el límite al infinito o de cómo calculaban límites cuando estaban haciendo cosas al infinito, lo que se hacía era dividir por la potencia más grande que estuviera ahí. Pues miren que eso es lo que estamos haciendo. Si hubiéramos dividido arriba y abajo por n a la 5, pues lo de arriba se iba a convertir en un 1 y abajo se iba a convertir en una fracción que iba a tender a 0. O sea que eso nos iba a quedar como arriba iba a quedar algo así y abajo iba a quedar algo sobre 0 o que tiende a 0. Y si algo tiende a 0 y lo de arriba se queda fijo, pues entonces esto va a tender a infinito. Listo, el pedazo de pizza con esta cosa tendiendo a 0. O sea, ya no existís. Te vas volviendo cada vez más pequeño, entonces la pizza se va a volver mucho más grande para vos. Eso es lo que más o menos estamos diciendo ahí. Pues entonces esa cosa es al infinito. ¿Será que tengo hambre o qué? Está hablando aquí de pizzas. Ok, entonces esta cosa, es igual a ¿quién? A infinito. Y esta, la segunda, eso sería igual a ¿quién? ¿Ustedes qué dicen? 2/3. A 2/3, sí. Es igual a 2/3. Porque las dos se van a cancelar. O sea, es como si esto se cancelara con esto y lo que nos va a quedar es ese 2/3. ¿Listo? O sea que si las dos son iguales o tienen el mismo grado, va a dar el valor de sus coeficientes.
Pero puede suceder un tercer caso todavía, y es que el límite cuando n tiende a infinito de no me importa lo que haya arriba, pero con una n así y el de abajo sigue igual. Listo. Miren que la de arriba es más pequeña que la de abajo, entonces en este caso esto tiende a 0. Entonces la única parte donde podríamos encontrar un valor diferente de 0 va a ser acá. O sea que si yo voy a calcular el primer límite, ese diverge, el segundo límite converge a 2/3 y el tercer límite converge a 0. Esto es lo que eso está diciendo ahí. Estamos con eso. Eso era como para hacer un paréntesis de eso. Otra forma que tengo para hacer eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, si yo les pido hacer a ustedes el límite cuando n tiende a infinito de n a la 3 más 5n sobre 3n a la 3 más 3, n al cuadrado menos 5. Yo ya les dije que ese límite iba a tender a ¿cuánto? ¿A cuánto tiende ese límite? Infinito. No, A un tercio. A a un un tercio. tercio. Ese debería tender a un tercio, ¿cierto? Pero yo no sé si Sí. ustedes se acuerdan de una técnica que les enseñaron allá. Yo sé que no se acuerdan de muchas cosas, pero una cosa que, L'hôpital. pero de esta uno se acuerda casi siempre. La regla del hospital, ¿cierto? Del hospital, ¿cierto? Que se escribe así. Entonces, esa técnica uno se tiene que acordar de ella. Entonces, si yo voy a calcular este límite, pues lo único que tendría que hacer es derivar arriba, y la derivada de eso me da 3n al cuadrado más 5 sobre 9, no, sí, 9n al cuadrado más 6n menos 5. Listo. Si vuelvo a evaluar en las dos, arriba me va a dar infinito, abajo me va a dar infinito. O sea que vuelvo y saco el límite, la derivada de las dos. Derivo arriba y arriba me va a dar 6n, ¿cierto? Y abajo me va a dar 18n más 6. Listo. Miren que ahí vuelvo y evalúo y va a pasar lo mismo, pero entonces yo vuelvo y hago el límite cuando n tiende a infinito y derivo arriba me va a dar 6 y derivo abajo y me va a dar 18. Y 6 sobre 18 es igual a un tercio. Y entonces miren que nos da prácticamente la misma cosa que estábamos calculando. Entonces, listo. Miren que esas cosas pueden suceder. Listo. Entonces son muchos truquitos que uno como que se tiene que acordar. Es que, pero yo les digo a ustedes que aquí la cosa no está tanto en lo que aprendamos de cálculo integral, porque miren que el cálculo integral, hasta donde les he enseñado, pues ha sido medio simple, porque ahí están pues esas funciones trigonométricas, esas funciones que tienen que partirse en fracciones parciales, esas cosas no son tan fáciles, pero miren que, por ejemplo, estas cosas son cositas que uno se tiene que acordar. Si ustedes no se acuerdan de este tipo de cosas, entonces la cosa está mal. ¿Sí o no? Hay que acordarse de eso. Y ahora hay que acordarse. eh, es que yo vi hace tanto tiempo eso, pero miren cómo es de fácil retener la cosa. Listo. ¿Cómo tenemos que saber lo que se tiene que saber para saber cómo se calcula esto? Listo. Vamos a ver entonces ahora ejemplos diferentes a los de la 1 sobre los de 1 sobre P, porque pues, hay otras formas de hacer cosas. Entonces, bueno, es que me enamoré del 1 abajo, pero ese 1 podría ser un 2, listo, o cualquier cosa. Pero bueno, listo, ahí está así como está. ¿Para qué la vamos a cambiar? Entonces tengo la integral desde 1 hasta infinito de x por e a la menos x al cuadrado por dx. Entonces miren que lo de la integral es una cosa, lo del límite es otro, ¿cierto? Acá viene el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la integral de 1 hasta n de x por e a la menos x al cuadrado. ¿Cómo se hace esa integral? Eso es lo que ustedes tienen que saber hacer en este momento, muchachos. Esta cosa que entrara en un examen, usted lo que tendría que saber hacer aquí, lo que le calificarían más fuerte sería cómo usted hace esta integral. No tanto si se sabe la técnica para esto. Es como si usted es capaz de hacer esta integral. Eso es lo que uno debería de pensar acá. Y Juan dice allá que esto es por, por sustitución. Y es verdad, ¿cierto? Juan tan callado hoy. Me extraña.
¿Tienen regañado o qué? Tiene el micrófono malo. Ah, ya. Qué pesará, qué vaina. Qué, qué lamentable. Pero bueno, sí, porque Juan colabora mucho y hace muy buenas preguntas. Entonces, u es igual a menos x al cuadrado. Y de u es igual a menos 2x por dx, ¿cierto? Entonces, recuerden que tengo que quitar ese 2 que me está sobrando de allá con ese negativo y entonces me va a quedar x por dx. Listo. Ahí está. Esa es la sustitución que tengo que hacer. Si quieren, hacemos la integral aparte. Recuerden que cuando uno hace una sustitución es mejor hacer o es recomendable hacer la integral aparte. Entonces la integral nos va a quedar como que nos va a quedar como e a la u por menos du sobre 2. ¿Cierto que sí? Así nos queda eso. Sí. Y entonces esto es igual a tener a menos la integral de e a la u, bueno, a menos un medio de la integral de e a la u por du. Y esa integral es fácil, es menos un medio de a la quién, a la menos x al cuadrado. Listo, listo, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar ese resultado que acabo de tener de allá y lo voy a poner acá. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Escribámoslo de una vez, de menos un medio de a la menos x al cuadrado. Todo esto evaluado desde 1 hasta n. Listo. Ahí está. Yo ya la calculé, ya. Eso es lo que necesitaba hacer ayer para venir acá. Y entonces, bueno, reescribamos esto. Y acá, Brian, voy a ir a lo mismo que hice ahorita. Y es nada más para que me colabore con algo, cierta cosa que tengo acá. Menos 1 sobre 2 por e a la x al cuadrado. Esperen, yo lo escribo mejor porque se ve como que fuera otra cosa. Listo. Por e a la x al cuadrado. Y esto evaluado desde 1 hasta n. Mira que lo que estoy cambiando es el signo del exponente. Listo, esa es la propiedad que estoy utilizando. Acá es bueno acostumbrarse a hacer esa técnica porque yo no necesito positivo. Yo necesito cosa positiva para poder ver bien qué es lo que está pasando. Y entonces ahora evalúo el límite. Y cuando lo evalúo, entonces esto me va a quedar un medio de a la n al cuadrado, ¿cierto? Más, esto va a quedar menos un medio acá, más, ¿y por qué más? Porque por hay un menos precediendo esa cosa, 1 sobre 2e. Listo. Ahí me equivoqué en algo, y es que me hace falta algo que no puse acá, y es el límite, cuando n tiende a infinito, de esta cosa. Listo. Entonces, eso es lo que me debería de quedar ahí. Y entonces miren, cuando yo voy a evaluar dónde está el n está arriba o está abajo. Está abajo. Y como está abajo, entonces lo que va a crecer es lo de abajo. Lo de arriba se queda fijo. Entonces esto va a tender a ¿qué? A cero. Esto va a tender a 0. Esta primera va a tender a 0. Y 0 más un medio de 0 más 1 sobre 2c va a ser igual a 1 sobre 2c. Entonces miren que encontré un valorcito, por lo tanto esta integral ¿qué? Converge. Converge. Y ya, ya. ¿Y converge a cuánto? Ah, muchacho, ahí lo dice, converge a esto. O sea que el valor, si yo graficara eso, si tuviera un graficador y yo graficara esa cosa, pues la función que me debería de dar sería eso. Vamos a ver. Yo sé que esto por acá tiene algunos trucos. Vamos a ver si sí me sirve. Vamos a ver. Si me permite graficar, selecciona la ecuación. Y la ecuación con la pista. No, esto no. Esto resuelve cosas, pero no calcula. La cosa es que uno piensa que eso le va a resolver a uno las cosas así de fácil. Miren que, por ejemplo, allá parecía que la integral de 1 hasta x, perdón, de 1 hasta 2 de x al cuadrado. Miren lo que va a pasar. Porque alguna vez lo hice. Entonces, uno se supone que debe seleccionarlo. Y entonces viene acá. Y entonces, me la identificó. Y uno le dice ahí calcular. Y me la calcula. ¡Wow! Y me muestra hasta los pasos.
Miren, me muestra hasta los pasos. Esto es una cosa brillante, miren. Me explica el porqué y todo, miren. Listo. ¿Será que me calcula la otra que acaba de resolver? Porque me gasté mucho tiempo haciéndola y entonces... ¿Esto es qué? Era desde 1 hasta infinito de x por e a la menos x al cuadrado por dx. Vamos a ver. Es que pero hay veces que no le identifique. Yo creo que es que se le hace a uno la boba para resolverlo. ¿No ve? Miren, ya ahí no identificó el infinito. Ya no identificó el infinito. Entonces uno tiene que venir a reescribirlo. Vamos a ver si lo reescribo de una mejor forma y la cosa. A ver. Si no, entonces no, seguimos. Listo, porque ¿qué era lo que íbamos a hacer? No sé. No, miren, ahí sí. Listo. Miren que sí me lo calculó. Ahí está. Miren que le dio lo mismo que a mí. ¿Sí vieron? Y ya, pues entonces, no sé si... De ahí para abajo uno dice que la va a solucionar, ¿sí vieron? Esa sí es más viva, claro. De ahí no dice lo que... no, ya no la calculo porque eso está muy difícil. Listo. Pero él ayuda ahí, él le ayuda. La cosa es que uno tiene que escribir muy bien, en ese sentido uno tiene que escribir muy bien. Lo sé porque me ha pasado pues en otras ocasiones. Entonces, hoy es porque estoy escribiendo bonito. Listo. Entonces, ¿qué les iba a comentar? ¿Qué les iba a decir? Que se me olvidó cuando bajé y me puse a molestar con esto. ¿En qué iba? Se me fue la palomita. En Ya cuanto a comenzó la la fecha del gráfica. próximo parcial, profe. ¿La qué? ¿La qué? La fecha del próximo parcial. Hombre. Todavía. Listo. Bueno, vamos a resolver entonces esta otra que está acá. Y entonces para resolverla, la voy a bajar acá abajito para tenerla ahí con más espacio. O sea, la integral desde menos infinito hasta cero, creo que es. Hasta cero de 1 sobre la raíz de 3 más x por dx. Listo. Eso es lo que da allá. Profe, es menos X. Es 3 menos x. Gracias. Es menos x. Miren que yo no puedo aplicar las fórmulas que se estaba viendo allá arriba, porque esto no es una función que dependa de x solamente, sino que tiene otras cosas ahí. Entonces, no, pues prácticamente no podría decir nada acerca con las cosas que está allá arriba. No es sustitución trigonométrica, Juan, eso es más simple todavía. La trigonométrica, no, yo creo que no. No, si fuera trigonométrica tendría un cuadrado, pero esta no lo tiene. Listo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es el límite cuando n tiende a menos infinito. Miren que ahora es a menos infinito. ¿De la integral desde dónde? Desde a hasta 0. ¿De quién? Y yo no voy a poner ahí un menos. ¿Para qué me voy a encarretar con eso? Perdón, eso acá es una n. Yo no voy a poner un menos ahí. Eso no es desde menos n, porque el 0 está allá. No. Es desde n hasta 0. Listo. Para no joderme ahí con signos. Listo. Y entonces esta cosa va a ser igual a 1 sobre la raíz de 3 menos x por dx. Entonces, ¿cómo se hace esa integral? Vamos a hacer la integral. ¿La integral cómo la hacemos? Por una sustitución, u es igual a 3 menos x, de u es igual a menos de x, ¿cierto? O sea que menos de u va a ser igual a de x. Listo, entonces cuando yo calculo esa cosa acá, esto me va a dar igual al límite, perdón. Todavía no. Voy a calcular la integral por acá. Entonces la integral va a ser igual a 1 sobre, ¿quién? Sobre la raíz de u. Voy a poner el menos por acá por du. Listo, entonces voy a hacer esa integral. Y la integral de esa cosa, nos va a quedar ¿cómo? Nos va a quedar menos la integral de la raíz de, no, la raíz no, voy a quitar la raíz. Voy a poner u
a la menos 1 medio por du. Y entonces esta cosa va a ser igual a menos u a la 3 medios sobre 3 medios. O lo mismo que 2 tercios de 1, ya cambiamos ese u, de la raíz de raíz cuadrada, ¿cierto? De 3 menos x al cubo, ¿cierto? Ah, esa es la 1 medio. Sí, Juan, sí. Ah, no ve, Juan, es que ¿para qué le añade micrófono, hermano? Ya me la metió el grito. Acá es la 1 medio, ¿cierto, muchachos? De acá la 1 medio. Entonces esto es igual a menos 2 por u a la 1 medio, que es lo mismo que tener a menos 2 por la raíz de 3 menos x. Mejor, nos quedó mejor. Listo. Entonces, cuando yo voy a calcular esa integral, cuando yo voy a hacer esa integral, por acá, entonces me va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de n hasta 0, no, ya la integral la hice, ya para qué va a calcular eso, esa integral ya está hecha. No, aló, de menos 2 raíz de 3 menos x, esto evalúa desde 1 hasta n. Y entonces esta cosa va a ser igual ¿a quién? Entonces va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de... Bueno, es de n a 0. ¿Qué vaina? No, es que me enamoré del 1 hasta allá. Del n al 0. Y entonces voy a evaluar primero en 0, ¿cierto? Como voy a evaluar primero en 0, entonces me va a quedar menos 2 por la raíz de 3 más, ¿cierto? Más por los dos menos que tengo que multiplicar allá. 2 por la raíz de 3 menos Menos 0. n. ¿Listo? Así. Y entonces esta es la función que le voy a evaluar el límite. Pero es que lo único que tiene límite es esta cosa de acá. Y recuerden que ese límite tiende a menos infinito. A menos infinito. Esto es menos y acá es menos. ¿Listo? Y menos por menos me va a dar más. Entonces me va a dar más infinito. Y más infinito más 3 me va a dar, sigue siendo infinito. Y la raíz de infinito sigue siendo infinito. Y multiplicado por 2 va a seguir siendo infinito. Esta vaina tiene infinito. O sea que esta cosa tiene infinito. Y por tanto, esta cosa es ¿qué? Divergente. Listo. Y ya, esa cosa se hace así. Entonces, yo les mencioné dos maneras de hacer esta cosa. Listo. La primera es con los límites al infinito. Y no les mencioné todavía la parte, porque recuerden que yo hice una pequeña introduccióncita por acá, arriba, donde les hablé de como de 4 tipos de posibles integrales que podrían salir. Listo. Yo les dije que esta no, porque esta fue como la que siempre hemos hecho. Esta de acá. ¿Cierto? Con los límites normales y sin problemas. Esa hora pasa a ser una, ay, qué nota que salieran así, ¿sí o no? Pero no. Entonces, las que les mostré ahora, mostré ahora fueron estas de acá. Listo. El viernes les muestro las que son del otro estilo. Listo. Las que tienen que ver con la otra cosa. Y entonces me voy a planear de aquí al viernes cierta cosita para que practiquemos ahorita en Semana Santa, que ustedes tengan ahí como algo para practicar. Y no sea, imagínense, ya no van a tener que ir a la iglesia. Entonces, ¿qué se van a quedar haciendo ahí? Hostias, no. Profe, Si tienen tengo que una quedar haciendo. pregunta, qué Dime, pena. dime. Profe, es que yo ingresé un poquito tarde, pero no sé si se habrán de pronto comunicado contigo sobre lo que habían dicho en el correo electrónico. Sí, yo ya hablé de eso. Pues sí se comunicaron. El comunicado fue el comunicado que les mandaron a ustedes. Esa cosa a todo el mundo se lo mandaron igual. Eso no fue que a nosotros nos mandaron algo y que a ustedes les mandaron otra cosa, no. A todo el mundo le mandaron lo mismo y todo el mundo tiene que entender lo que dice ahí, ¿cierto? Que después del 16, todo examen que se haga, pues prácticamente se supone que no va a valer. Pero también decía algo que
También decía algo que era como que si la nota era buena, pues entonces que la nota se dejaba, ¿cierto? Pero la cosa esa de que después de esa fecha los exámenes prácticamente no eran válidos, pues eso tiene como cierta cosita por ahí como que no es muy clara. Listo, porque